Queridos amigos, muy buenas noches. Esto es Señales Ocultas a través de Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar, con los medios de contacto Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como 3A Llamada Radio, donde nos pueden dejar todos sus comentarios, sugerencias, dudas. Ahí estamos para servirles, y si pueden, nos regalan un like, nos va a ayudar mucho. En esta noche, acompañado por mis queridos amigos Fabiola Loch. ¿Cómo estás, Fabi? Muy buenas noches, bien, gracias, Ramón. Qué bueno que nos acompañas en esta ocasión. Soy nueva en este programa ahora. Bienvenida. Gracias. El ingeniero Alfredo Herrera. Ingeniero. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿usted cómo le va? Pues bien, ¿para qué me quejo? Me puede ir peor. Mejor ahí la dejamos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, es que vivir en este país de repente tiene sorpresas. Sí. El tema del día de hoy, yo creo que es uno de los que más pueden despertar la imaginación, la suposición y la aceptación o no del ser humano, ¿no? Y también es entrar en un campo puramente, como decía desde H.G. Wells, el campo puramente de la ciencia ficción, porque hay muchas cosas que aparentemente son increíbles y que a lo largo de la historia se ha demostrado otras cosas, sin llegar a comprobarse plenamente, pero sí vislumbra alguna inquietud de que todo lo que incluso vamos a hablar el día de hoy se presta a esa interpretación, que puede ser ciencia ficción, que puede ser algún cuento, pero no, créanmelo que no. Se ha dedicado mucho esfuerzo, muchas vidas en la investigación de esto, y alguna gente se ha atrevido a hacer libros, dejar su huella a la humanidad y compartirla. Si algunos no tenemos la preparación o la capacidad en ese momento para analizar y poder llegar a una aceptación, aunque sea parcial, de todas esas ideas innovadoras, pues por algo tenemos que empezar. Sí. Bueno, el tema del día de hoy se llama ¿qué buscan los dioses entre nosotros? Aquí creo que podremos platicar de algunos comentarios que debimos haber hecho en programas anteriores, pero son dos temas, ingeniero. Sí. El segundo es el despertar. El despertar. Bueno, yo a manera muy personal, les debo confesar que pues no todo esto era parte de mi preparación, de mi conocimiento, de mis vivencias. Sin embargo, después de tantos programas que hemos hecho de señales ocultas, soy el primer sorprendido de todo lo que hemos ido analizando. Y donde esto sea verdad, ingeniero, porque tiene muy altas posibilidades de que así sea, Fabi, estamos los seres humanos en un grave problema, que por alguna razón no queremos aceptar, no es abierto. Sin embargo, como les decía desde la semana pasada, mientras tengamos el entendimiento de dónde estamos inmersos, de que logremos captar la problemática a la cual nos debemos enfrentar, tenemos ya mucho ganado. Eso es un gran paso. Si no tenemos la capacidad como humanos, como mente colectiva, no tenemos la capacidad para entender esa problemática, estamos perdidos. Sí. Ahora vamos a entrar de lleno para que los comentarios sean sobre el desarrollo del programa. ¿Qué buscan los dioses entre nosotros, ingeniero? Bueno, aquí me gustaría parafrasear al güerito español José Luis Camacho. Él dice, y con toda razón, de que las plantas se comen a los minerales. Los animales herbívoros se comen a las plantas. Sí. Los animales carnívoros se comen a los animales herbívoros. Y el hombre, que se encuentra por encima de todos ellos, se come a todos. Minerales, plantas, animales herbívoros y animales carnívoros. Bien, por siglos y siglos hemos mantenido así. Sin embargo, nos hemos creído que estamos a la cabeza o a la cúspide de la cadena alimenticia.
Sin embargo, sorpresa, a través de este programa vamos a ver que no estamos en la cúspide, que hay cuando menos 2 peldaños que hay que bajar, porque hay la presencia de otras 2 pues entidades, por llamarles de alguna manera, ¿no? O 2 entidades que podemos incluso nosotros servirles de alimento a ellos. El reino mineral, reino vegetal, reino animal, la especie humana. Uh-huh. Y hay otros 2 reinos. Hay otros 2, por llamarlo de alguna manera, claro, reinos, aunque pudieran ser dimensiones incluso. Porque no lo conocemos. No los conocemos, exacto. Pudieran hallarse esta gente de las que le estamos insinuando que se encuentren en otras dimensiones, en unas dimensiones relativamente cercanas a nosotros, la 4ª y la 5ª. Entonces, gente que viene de allá por acá, hoy sí que para chuparnos, nada más que en lugar de chuparnos la sangre, nos chupan la energía. Sí, cara. Esa forma parte para nuestros amigos que tengan interés de conocerlo, de la teoría de la evolución-involución. Uh-huh. Donde dicen que en cada uno de los reinos hay el espécimen más simple y el más complejo, e inmediatamente se sube al reino siguiente. Uh-huh. Realmente hay alguien que es muy importante en todo esto, él es Salvador Freixedo, ¿no, ingeniero? Sí, uno de tantos, ¿no? Uno de tantos. Aquí lo que vamos a ver es esa corriente de pensamiento que él tiene, uh-huh, que ha expresado a través de pues sus libros, sus conferencias, su andar en el mundo. Sí, ya se ve el señor más grande que nosotros. Entonces ya está más tío. Ya está más tío, dicen por ahí. Como 95 años tiene. Sí, 95. Nada más. Ajá. No nos iba muchos, pero en fin. Entonces yo realmente sí corriente. tengo el cabello de cotonete, pero no todavía me lleva. Yo apenas voy en el 5º piso. ¿Sí? Sí, por supuesto. Él ya casi está en el mirador. Yo estoy el del penthouse. Bueno, oiga, fíjense que aquí está muy interesante porque coincidimos gente joven como Fabiola, usted con toda su experiencia, nuestro productor que también es muy chamacón, su señora esposa que nos acompaña y ya entre cuates como esto se ha vuelto una plática de amigos. Si esto es verdad, híjole, no se les enchina la piel. Fíjate que a mí no se me hace nada extraño ni nada de sorprender. Yo soy mucho de la idea de lo que es arriba es abajo y lo que se reproduce en micro se reproduce en macro, uh-huh, ¿no? Yo antes de iniciar el programa les hablaba y les mencionaba lo de la sangre, porque yo en mis estudios como parapsicóloga, la sangre toma un lugar muy importante, ¿no? En la historia, en la mitología, en la religión, ¿no? O sea, simplemente la religión católica de comerte el cuerpo de Cristo, ¿no? Y aquí es cuando ves cómo, o sea, decía el ingeniero, ¿no? Pues sí, el ser humano se come a todos los demás animales y a las plantas, pero también el ser humano se come al ser humano, ¿no? De cómo hay maneras de alimentarse por medio de la sangre, de la energía o de ciertas comportamientos de nosotros, como son los vampiros energéticos. Entonces, o por ejemplo la magia y los rituales, es sumamente básico conocer cómo puedes aprovecharte de otro ser humano, ¿no? Uh-huh. Hay una frase que se menciona que cuando tú controlas la sangre de una persona, controlas a toda la esencia del ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, esto es obviamente desde el plano material al que nos referimos, en esta tercera dimensión, pero bueno, ya mencionando otras dimensiones, pues ahí es lo sorprendente, lo que ya a lo mejor nos falta comprender o analizar más a nosotros en nuestra vida diaria, de cómo se pueden alimentar de nosotros, ¿no? El líquido vital. Ahorita que hablabas, Fabio, de la sangre, me hiciste recordar que pues prácticamente todas las culturas antiguas ha habido una serie de pseudo llamados dioses. Exacto. Que exigían rituales de carne y sangre, ¿sí? Y se hacían acompañar de, pues eran ceremonias
a través de pues, gente, sacerdotes, gente que de alguna manera tenía una posición muy alta en la comunidad, tenía un gran respeto y hacer estas brutalidades que hacían con la gente, a veces con animales, a veces con niños, primogénitos en muchos casos, mujeres por lo general vírgenes, qué desperdicio, hombres, guerreros iniciados o cualquier tipo de elegidos que ellos decían, y pum, pero como usted dice, o sea, eran elegidos, o sea, no era... O se autoelegían también. O se autoelegían, pero siempre eran gente importante o gente que resaltaba, bueno, más nosotros en nuestra historia, ¿no? De que se decía que el sol, el rey sol necesitaba alimentarse del ser humano para poder seguir viviendo, ¿no? Para poder... Y los que eran los candidatos, pues eran los guerreros y las mujeres más bellas, ¿no? O sea, bueno, obviamente con su constitución de lo que ellos crean que era belleza y de lo que era ser pues el guerrero perfecto, ¿no? Pero lo podemos ver, por ejemplo, en la Biblia, la sangre es algo sumamente poderoso desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? Y se menciona muchas veces la importancia que mantiene la sangre para el ser humano. Y pues en la historia, pues hay dioses como pues Yahvé, Quetzalcóatl, Zeus, Marduk, y podemos seguir la lista que hacen la referencia a que pedían sacrificios humanos, ¿no? Fíjense que yo quisiera hacer este comentario. ¿Se imaginan la impresión de los seres de aquellos tiempos? El temor o el miedo que debieron haberles tenido a sus supuestos dioses para aceptar ese tipo de condiciones. No sé, imaginemos que ahorita tenemos la posibilidad de que regrese uno de esos dioses y observarlo. Seguramente nuestro comportamiento no sería igual, porque tenemos a la mano más tecnología, más conocimientos, incluso armamentos que nos permitirían tratar de defendernos. Pero en los pueblos tan primitivos como en aquel tiempo, la aparición de estos dioses debió haber sido impactante, que obligó a todos solamente por temor a aceptar sus condiciones. Pero pues, ¿cuál es la herramienta más grande que hay de control? El miedo. El miedo. Pues vámonos, ingeniero. ¿Qué buscan los dioses entre nosotros? Bueno, pues... ¿Qué nos preparó? Usted siempre trae temario. Traigo un temario aquí, sí. ¿Qué buscan los dioses entre nosotros? Buscan, en primer lugar, las ondas que produce un cerebro humano excitado, pero sobre todo atormentado. Bien, aquí es necesario explicar un poco lo referente a la materia y a la energía. En la tercera dimensión, que es donde nos estamos encontrando en estos momentos, pues todo es un campo denso de energía. Es decir, estamos en un campo material netamente, pero sí los pseudodioses que llegaron hace muchísimos años, 455,000 años, cuando menos nos relatan las tablillas sumerias, que llegaron los Anunnaki a Mesopotamia. Entonces, pues debemos pensar que si esta gente tiene la habilidad para materializarse y desmaterializarse a voluntad, porque ellos no radican aquí, ellos radican en otras dimensiones, y en otras dimensiones donde la materia no juega el papel importante. Lo que juega el papel importante es la parte energética. Entonces, ¿de qué se alimentaría esas razas? Pues obviamente no se va a alimentar de pollos, no se va a alimentar de carne nuestra, de materia, se va a alimentar de alguna energía que nosotros seamos capaces de producir. Ingeniero, fíjese que acaba usted de decir algo bien interesante. Esto quiere decir que existe la posibilidad, yo siempre salgo con eso, de que los seres que habitan en una dimensión superior tienen la facultad de regresar a la anterior. Qué interesante, porque si ya se manejan en el terreno energético
y tienen la posibilidad de regresar a donde la materia ocupa el espacio y el tiempo, está muy interesante. ¿Se acuerda del experimento Filadelfia? Sí. Que fue llevado a cabo en 1943, 42, 43, ajá. Bien, ahí se trató prácticamente de desmaterializar un acorazado. Sí, Y lo lograron. Uh-huh. Lo que pasa es que se les salió de control, no pudieron controlar el campo contrarrotatorio que estaban generando, y entonces los que sufrieron todo ese efecto fueron los marinos. Sí. Y esos marinos se materializaban y desmaterializaban, pero ya no a voluntad. Se fundían con el barco. De repente estaban aquí y ¡fum! Te vas. Pero, y te aparecías en otro lugar. Así le pasó a algunas que relatan esas experiencias del experimento Filadelfia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que estaban buscando al tratar de hacer invisible ese acorazado era simple y llanamente modificar la vibración de la materia que constituía ese acorazado y a toda su gente para llevarlo a una dimensión superior. Sí. Si estamos en la tercera, se iría a la cuarta. Y no necesariamente entrar de lleno a la cuarta, sino entrar a un octavo arriba de la tercera dimensión. Es decir, en la cuarta dimensión de manera incipiente, sin llegar a estar de lleno, vamos, en la cuarta dimensión. Eso es lo que buscaban. Entonces, si esto ya se estaba haciendo, estos experimentos ya estaban haciendo desde 1942, 43, imagínense el avance tecnológico que han tenido. En 80 años. Y espiritual. No nosotros, aquellos que llegan de otras sí, dimensiones hacia acá. O sea, es porque nosotros no vamos y venimos. Quienes van y vienen son ellos. Exacto, lo que yo le decía, la capacidad que se tiene de ocupar una dimensión diferente, pero poder regresar. Porque tal vez al final del programa esa pudiera ser una salida a todos nuestros problemas. Imagínense también, ellos son mucho más longevos, sí, precisamente porque sus días se miden de manera diferente. Energéticos y no materiales como los nuestros. Exacto. Entonces, la vida de nosotros es como para nosotros la vida de un mosquito, por decir algo, una mosca. Interesante. ¿Sí? ¿Sabes por qué, señor productor? Porque esto quiere decir que en la medida que los seres humanos dejemos de pensarnos como materia, podemos lograr estos avances para poder vencer todas las trampas que tenemos aquí. Pero no me quiero adelantar, Inge, perdón. Oiga, entonces, ¿qué buscan? Bien, les reitero. Su temario, ¿no? Dice que... Buscan en primer lugar las ondas que produce el cerebro humano, excitado, sobre todo atormentado. Bien, buscan las ondas de la vida, es decir, la energía que desprende un cuerpo viviente cuando muere de manera violenta. Porque entonces generas una serie de energía, un cúmulo de energía tan grande, pero además de muy baja vibración, porque tienes un estado excitado tremendamente al clímax. Sí. Entonces esa energía es de muy baja vibración y toda la literatura, incluso hasta de ciencia ficción, nos habla de que ese tipo de energía de baja vibración es la preferida, es el manjar de este tipo de razas, de las alienígenas que se alimentan de nosotros. Bien, entonces, como tercer punto buscan las ondas que desprenden todas y cada una de las células que todavía siguen vivas por un buen rato después de que el hombre o animal ya ha muerto. Y en ese estado alterado. Sí, porque, sí, además, claro. Pero al paroxismo tremendo de sentir la muerte, imagínate. Si uno se cae y sientes raro, imagínate que sabes que te van a matar. Sí, y se quedan los residuos en las células. Las células siguen vibrando. Siguen vibrando. Porque el cerebro condiciona ese estado de estrés y todo el cuerpo reacciona a él. El alma puedes dar tu último aliento, pero eso no significa que la última de tus células deje de vibrar cuando tú estás fallecido. Bien, también buscan,
No, es que iba a hacer un comentario chusco que yo siempre pongo de ejemplo en este caso la película de Monsters Inc., ¿no? Que nos habla de cómo estos monstruos pues tomaban por medio del miedo de los niños, del terror, pues su energía para poder constituir su sociedad, ¿no? Ujú. Pero cuando pasa toda la trama, pues descubren que era hasta de mayor intensidad o de mejor calidad la energía que producía la felicidad o la risa, ¿no? Que a lo mejor eso podría ser también algo muy pertinente al final del programa, ¿no? Ahorita, conforme avance el Que yo ingeniero, ese es un punto medular de todo esto. Que yo creo que eso lo fueron descubriendo. No, yo creo que no lo sabían. Lo De fueron Jesús descubriendo para acá. de casualidad, vamos. Pues así está pasando, pues vamos a ver cómo lo podemos explotar, como hicieron con lo de la televisión. La televisión no tenía ni el más remoto, yo pienso que no tenía ni el más remoto sentido, intuición de ellos, que dijeran, con esto nos va a servir como una caja idiotizante que vamos a gobernar a las mentes de la humanidad. O sea que estos seres han evolucionado con nosotros ¿Y cómo nos tienen ahora? por ensayo y error. O las dos caras de la moneda, ¿no? Mientras uno veía que era la expansión de la comunicación humana, pues los otros veían otro alcance, ¿no? Otro caso. No, me refiero a que muchos de los planes tal vez no hayan estado tan desarrollados, sino que fueron ajustados por ensayo y error dependiendo del funcionamiento. Yo estoy de acuerdo con el ingeniero, la televisión, el mismo cine, pero el objetivo era el mismo, chuparnos la energía Sí, a toda la humanidad sí. y estar atrapados aquí por generaciones y generaciones y generaciones. Humano, el productor, que ya vamos a corte. El ser humano es la única especie que se la pasa construyendo y destruyendo. Tarda mucho tiempo en construir algo y poco tiempo en destruirlo. Y eso como evolución, ¿hacia dónde te lleva? ¿Verdad? El ser humano, desde que la historia es historia, nunca ha estado en paz y en armonía entre sí, entre todos los pueblos de la tierra. Siempre ha buscado conflictos bélicos, el sometimiento, la violencia, como que hasta lo llevamos en el ADN. Aunque aquí, quién sabe si lo busqué la comunidad, la humanidad. Probablemente sea un artificio por parte de quien nos está chupando la energía para crear mayor cantidad de energía. Sí. Para tener esos estados alterados de la humanidad de una manera masiva. Un control total. Sí, entonces ellos generan guerras prácticamente a voluntad. Y ahí no es que los busquemos, No. propician ellos que haya un enfrentamiento entre la raza humana para generar energía de ese tipo, pero en cantidades bestiales. No, y se ve a través del análisis de la historia, ¿no? Que muchas guerras, su detonante ha sido, la verdad, algo estúpido, ¿no? O sea, algo que no tenía lógica o no era algo sin valor. Pero igual, ¿no? Si nos vamos de lo macro a lo micro, creo que un amigo me comentó que, por ejemplo, en la Ciudad de México, los altos estaban generados de tal manera para generar tráfico, para tenernos a nosotros cansados y estresados. El reglamento de tránsito que está vigente en estos días lo hizo un mongol. No, es sumamente estresante y ridículo. Sí. Bueno, Sí. no sé, me salí muy feo del tema, pero vamos Bueno, a ver esto. Vamos a ver si lo terminamos Sí, a ver, este bloque. Mire, nada vamos a más hacer- díganos su Vamos a tema. hacer en este caso, vamos a analizar este caso. Pensemos ahora en un hombre que va a ser inmolado a un dios. Ay, ¿Cuántos cientos de miles lo han sido a lo largo de los milenios? no, O sea, pues, esto era algo cotidiano en las diferentes culturas a nivel mundial. No, hasta en la actualidad. y sigue siendo, pero Sigue además siendo, sí. con los animales de consumo. El terror y la desesperación de aquel pobre hombre
proporciona a los dioses la energía que le produce su cerebro excitado, atormentado. La muerte violenta, de ordinario por decapitación, le proporciona lo segundo. Ujú. Con la cremación del cuerpo consiguen la tercera parte, que era buscan las ondas que desprenden todas y cada una de las células que todavía siguen vivas por un buen rato. Y un río de sangre es el fruto natural de estas sagradas bestialidades con que los hombres hemos sido engañados milenios como niños. Sí. Aparte de esto, estamos seguros que no hay más cosas que ellos buscan y consiguen en sus visitas a nuestra dimensión que pasan inadvertidas para nosotros. ¿Cuántas cosas no harán? ¿Cuántas cosas no estamos sujetos a voluntad de ellos que ni cuenta nos damos? Y muy probablemente no lo entenderíamos aunque nos lo explicasen. Sí, porque nuestros conocimientos son muy limitados a lo que la ciencia actual nos muestra y nos enseña. Porque además pues estamos inmersos en un mundo de percepción, no es de conocimiento. Sí. Entonces eso es peor, todavía peor. Estamos viviendo en un mundo de ilusión. Entonces, pues donde nos movamos, estamos fritos. Cuando yo leí a don Salvador Freixedo, me imaginé mucho La Granja de los Pollos. Y siempre que hacemos esos programas es lo que yo tomo como ejemplo. Lo mismo les pasa a los pollos que tenemos en las granjas, a los que los llamamos y les hacemos ruidos para darles la comida, o el agua, o las vacunas, y son felices y contentos porque no saben qué hay arriba de ellos y confían en nosotros, pero desconocen cuál será el fin que tendrá su existencia. Lo mismo nos sucede, lo desconocemos. Me está diciendo acá don Cristian que vamos a un corte y regresamos. Esto es Señales Ocultas, no se vayan, está muy interesante. Volvemos. Pues ya regresamos a Señales Ocultas con el tema que buscan los dioses entre nosotros, el despertar. Y bueno, ha estado muy interesante el tema. Y pues bueno, ingeniero, pues vamos a continuar. Vamos a continuar. Pues bien, estas entidades que de alguna manera están exprimiendo nuestra energía son conocidas como entidades regresivas. Esto quiere decir que disfrutan de la energía en su estado más negativo. Son primarias en esencia y sus conciencias no evolucionan. Se limitan a consumirnos como nosotros pudiéramos hacer con una vaca. Es necesario que esta carne sea macerada de una forma muy especial. Bien, aquí podríamos decir algo. Fíjense que desde el punto de vista espiritual, pues esta gente también fue creada por el mismo creador que nos creó a nosotros. Claro. El mismo. Entonces, esa gente debe tener alma, debe tener conciencia, debe tener espíritu. Y si tienen ese comportamiento de hacer daño a alguna raza inferior por cuanto a capacidad tecnológica, por cuanto a evolución, pues qué desgraciados, la verdad, ¿no? Claro. Entonces, esa gente yo creo que no debe evolucionar, debe incluso involucionar, irse en retroceso, porque tienen un comportamiento bestial fuera de lo humanamente creíble, ¿no? Claro. Si esta gente viene de otras dimensiones, con otras capacidades, con otros desarrollos, con otras evoluciones, y se comportan de esa manera, está del cocol. Fíjese que en el libro de Ramta, el libro blanco de Ramta, de este ser canalizado, ahí él marca mucho esta controversia, ¿no?
porque le preguntan, o sea, ¿dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? ¿Dónde está el infierno? Todo esto que nos juzga, todo esto que hemos aprendido, ¿no? De que todas las acciones buenas tienen una recompensa, todas las acciones malas pues tienen un castigo, ¿no? Y Ramta decía que no existía el infierno y no existía ningún castigo, que sí había algo que era evolución, que esa evolución nos la planteábamos nosotros y nosotros decidíamos en qué momento avanzábamos y en qué momento no, y sí, conforme a nuestra experiencia de ser. Él no habla de la vida, dice que la vida es solo una forma de existencia, pero cuando él habla de los seres que hacen cosas malas, él decía que todos, por lo menos en algún momento de nuestra existencia, tendríamos que haber experimentado el dolor y ser los que produciéramos ese dolor, ¿no? O sea, ya fuéramos asesinos, ya fuéramos guerreros, ya fuéramos lo que sea, que en la actualidad de hoy se puede ver como que algo muy descabellado, algo muy inhumano. Decía que lo teníamos que experimentar porque lo que Dios en verdad era como que él no le decía, bueno, ustedes lo conocen como Dios, ¿no? Pero que es esa fuente, esa energía, el poder, del que todos emanamos. Él lo único que respetaba era el ser. O sea, nosotros estábamos aquí para hacer que qué hicieras, ese ya era tu bronca, ¿no? Entonces, él causó mucha controversia con estas ideas, pero suenan hasta cierto punto lógicas, ¿no? Porque sabemos, y la Iglesia Católica lo maneja, de cómo simplemente una persona que fue desalmada y que pudo haber cometido todos los crímenes, con el simple hecho de pedir perdón y de hacer una renovación de vida, puede evolucionar. Parece algo muy simple, ¿no? Parece como que sí existe un borrador que te quita lo pasado. Es como darle chance de que redima todos sus como borrón y cuenta nueva. Y vámonos adelante. Claro. Es adelante. Pues sí, pero se están tardando demasiado. Están tardando demasiado. Ahorita que hablabas del dolor, me recordaba por ahí que en este mundo dual vivimos en dos extremos. Uno es en el placer y otro es en el dolor. Y nos acostumbramos más a vivir en el dolor para poder gozar el momento de placer. Claro. La teoría freudiana, totalmente. Ahí está. Uh-huh. Entonces, por esa razón, muchas veces nosotros buscamos hasta que nos vaya mal. Cuando podemos desear que nos vaya bien, si nosotros somos los generadores de nuestro propio mundo, a través de nuestro pensamiento, ¿por qué no lo hacemos? Estamos tan acostumbrados, tan asociados al dolor, que ya vivís en dolor, lo extrañamos. Sí. Qué irónico, ¿no? Sí, pero ¿no cree, ingeniero, que esas pueden ser como que todas estas formas de manipulación que nos hayan hecho, o sea, que todas, porque bueno, nosotros sabemos que la sociedad con su cúmulo de ideas, de creencias, de costumbres, está creada. Podemos cambiar y existen otros estilos de sociedades que se han visto en África, etcétera, donde no tienen nuestros mismos pensamientos ni sobre la muerte ni sobre el dolor, ¿no? Al contrario. Entonces, pero nosotros desde que nacemos es dolor al nacer, dolor al crecer, y que la vida es dura, y que la vida es difícil, y que, o sea, nos meten muchísimos programas en el que se ajustan estas creencias, ¿no? O sea, nos meten el chip. Sí, porque cuando estamos experimentando algo y estamos inmersos en un mundo de percepción, estamos inmersos en un mundo de ilusión. Por lo tanto, esas experiencias nos generan una serie de creencias, y esas creencias, a final de cuentas, son formas de ignorancia. Entonces vivimos ignorantes de lo que nos sucede, pero por culpa nuestra. Claro. ¿Qué es lo peor? Bien, miren, vamos a continuar con el tema. El cotorreo está a todo dar, pero vamos a avanzarle un poquito al tema. Miren, esta gente que proviene obviamente de otras dimensiones, aplican mediante tortura y las formas más horrendas de aplicar dolor al sacrificado hasta llevarlo al límite. Dejarlo en un éxtasis de dolor consciente, procurarán llevarlo al paroxismo, al dolor máximo, sin que éste pierda el conocimiento, porque es una fuga, es una manera de que tiene la mente utilizarlo como mecanismo de defensa.
Ya que es ingrediente indispensable, las glándulas cerebrales se encargarán de inundar el torrente sanguíneo con un cóctel de endorfinas y adrenalina que hará las delicias de estos predadores. Bien, aunado a todo esto que estamos diciendo, todavía esta gente tiene una cota de poder sobre el pueblo, porque precisamente los toman como dioses. Entonces lo que diga el dios hay que hacerlo. Y no se detiene uno a pensar, desde tiempos inmemoriales, no se detenían a pensar si era bueno o era malo. Simplemente lo estaba ordenando el Dios que yo creía. El Todopoderoso. Entonces, y ahí se iba, toda esa corriente, ¿no? Sí, es que recuerda que también la libertad de raciocinio y el aprender a cuestionar es de la época moderna. O sea, en épocas anteriores eso era prohibido. Pensar estaba prohibido, ¿no? Solo una élite podía hacerlo. Pero además, porque el mismo Dios es que le da el conocimiento al ser humano. Sí. A través de sus representantes en la tierra, los sacerdotes, hoy les llamaríamos en la actualidad reyes, forman una élite de control. Sí. Pero vamos a hablar de la estructura biológica del cuerpo humano. Quien nos haya diseñado, nos diseñó para experimentar dolor. Sí, lo que estábamos ahorita platicando. Nos diseñó para experimentarlo. Los huesos, las articulaciones, la dentadura, o sea, todo está hecho para que en algún momento de la vida el ser humano tenga que experimentar. Hasta los vellitos, jálese uno aquí, va a ver. Sí, hasta para que tenga que experimentar dolor. Todos los puntos nerviosos del cuerpo están conectados para eso. Sí. Entonces, hasta en eso se notó el amor de Dios al crear al ser humano. Bueno, a su imagen y semejanza. Y semejanza. Bueno, la naturaleza, o sea, cuando analizamos esto desde un punto muy biológico, pues sirve para protegernos, ¿no? Protegernos de nuestro medio ambiente, o sea, de cualquier señal de dolor que puedas tener, pues te tienes que proteger, ¿no? Pero como lo decía el ingeniero hace rato, o sea, te acostumbras tanto al dolor que ya se te hace imperceptible, ¿no? O hasta a veces quieres más. Se amplía el umbral. Y es lo que yo digo, bueno, pues de dolor a dolor, o sea, ya cuál es nuestro rango de sufrimiento, ¿no? O sea, lo vemos en los programas de televisión, lo vimos en la vida cotidiana, o sea, ya hay muchas cosas que nos hemos, como que ya nos, ¿cuál sería la palabra? Ya nos adormecimos esa parte de sentir ciertos tipos de dolores, porque ya los vivimos a diario, pero hay otros que buscamos, o sea, ya nos volvimos como, masoquistas, ¿no? Y también, Así es. Pero yo digo que a lo mejor, yo le comentaba al ingeniero, pues puede ser esto que son condicionamientos de manipulación, ¿no? O sea, de ver el dolor, algo que es natural, algo que es para nuestro bien, verlo mal, verlo como con miedo, con terror, ¿no? Bien. Fíjense que si en el pasado sucedía todo lo que les mencionábamos, estos rituales de sangre y rituales de carne y demás, en esta época moderna sigue habiendo ese tipo de cosas, pero de otra manera. Hay redes de pederastia, hay trata de blancas, hay tráfico humano. Todo estas redes se surten a través de los resortes y los recursos de los que disponen. Sí. Las altas instituciones para mantener un flujo constante de este preciado recurso alimenticio. ¿Cuántas y cuántas vidas humanas se pierden sin saber a dónde van? Sí. Reportes que hemos encontrado, claro, de otros programas que hemos hecho, sí, de que cuánta gente se ha perdido en el mundo sin que nadie sepa. Al año. Daremos datos si quiere, ingeniero. Ahorita que mencionaba usted eso, recordé, se estima al año 7 millones de niños en el mundo, de los cuales son recuperados solamente el 10%. ¿Se acuerda que lo vimos en uno de los programas? Tan solo en nuestro país hay un cúmulo de desaparecidos impresionante.
Pues simplemente hoy que es Día de la Mujer, estaban dando la estadística de que diario mueren en el Estado de México 32 mujeres. Sí. Diario solamente en un estado de México. De la República. De la República Mexicana. Ahora imagínense, por ejemplo, notas de la actualidad, la guerra en Siria, en Afganistán, en Irak, en Irán. O sea, es terrible cómo los seres humanos somos manipulados en nuestro pensamiento y en nuestro actuar. Porque otra cosa sería para la humanidad si lográramos unificar el criterio, el pensamiento y el objetivo de todos nosotros. Ahora hay que preguntarnos cuántos pollos se sacrifican al día para alimentarnos. Sí, ¿no? ¿Cuántos cerdos, cuántas reses, cuántas ovejas? Esto es... hablábamos en algún programa, ingeniero, de que todo el ciclo de la cadena alimenticia está hecho para generar desde el ser más insignificante hasta el más complejo, una cadena de ondas de baja vibración por su ciclo de muerte y sacrificio. No solamente los humanos, todos los animales que se sacrifican diariamente y que no se dan cuenta que van a ser sacrificados hasta el momento de su ejecución, y siempre vivían en su mundo felices. Y fíjese que ahí los humanos que sacrifican estos, es su trabajo. Sí. Es su trabajo. Y con el pretexto de alimentarnos y de darnos vida que nos va a conducir a esa muerte, además de todo, ¿no? ¿Qué más, señor ingeniero? Pues aquí me resta decirles que cientos de miles de niños y adolescentes acaban literalmente en el menú de estos seres, con el beneplácito de todos los organismos políticos, religiosos y el total desconocimiento de la mayor parte de las fuerzas de seguridad. En la actualidad. En la actualidad. Es lo que está sucediendo. Recordaba yo un programa que hicimos sobre la Santa Inquisición. En el nombre de Dios, miles y miles y miles de torturados, que al final de cuentas se volvían sacrificios, ¿no, ingeniero? Sí, sí, definitivamente. Bien, aquí habría que ver que estos seres que se dice que son reptilianos, de esa raza reptiliana, pues no todos deben ser malos, ¿no? Y entonces, ¿de qué se alimentan los que son buenos? ¿De qué? Estos prana. malos ya encontraron, exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando estos reptilianos no son de nuestra dimensión? Porque también se piensa que hay intrarreptilianos que viven en el interior de la Tierra. Sí, y los otros llegan y pueden materializarse y adoptar formas diferentes prácticamente a voluntad. Bueno, entonces, los entes de cuarta dimensión anclados en la negatividad, que no precisan de alimento físico, extraen la energía que precisan a través de otros recursos. En las dimensiones superiores a la nuestra, la forma de alimentarse es completamente distinta. Las entidades de carácter positivo extraen su sustento del prana. Incluso se dice que el prana lo podemos ver a simple vista. Si alzamos la vista y vemos contra el sol, se ven las bolitas de prana. Como fotones de luz. Como fotones de luz, así se ven, los chiquititos. En fin, en el caso negativo requieren de otros estímulos, o sea, cuando los entes son regresivos, de negativos, esos otros estímulos para satisfacer sus necesidades energéticas, pues son extraernos la energía de nosotros. Sí. Nos chupan energía. ¿Cómo le llamabas tú? Vampiros energéticos. Por llamarlos pomposamente. Vampiros energéticos. Son unos hijos de tal. Pórrale. Bien. Llamarlo alimento no sería del todo exacto, pero este concepto serviría para asimilarlo mejor. ¿Cómo evitar que se alimenten de nosotros? ¿Cómo? Muy sencillo. Más sencillo de lo que se puede imaginar. Si lo que quieres es no alimentar a estos demonios, lo mejor es evitar producir aquello que tanto les gusta y hacer todo lo contrario. Deslocalizar nuestro ego
y empezar a dejar fluir la empatía, la compasión, la tolerancia y el amor. Es importante remarcar que estos sentimientos, para que sean verdaderamente positivos, no deben ser posesivos. No es amor, o no es entendido así, el amor carnal, o a lo que sentimos por un ser allegado. Amor es el respeto, la comprensión y la aceptación total del prójimo, entendiéndose como una parte más de ti. Quítate de encima toda manipulación, toda locura mental. Ese cambio de conciencia nos llevará a la negación de esta historia. Trata de vibrar altas frecuencias de armonía y amor. ¿Cómo? Escuchando música, por ejemplo, pero no música de tambora, no música de esa de ¿Reggaetón? Por ejemplo. De no. perreo. Busca. Que ahora los chavos le dan duro eso. Sí, Busca un tipo de música que te lleve a una paz interior, que te conduzca a estar consciente, pero tranquilo. Es decir, no estás excitado. No vaya, que la cumbia y que la... Está bien para un rato, pero no para estar en un estado de paz, que es el que se busca, estar aquí, ¿no? Bien, una vez asumido todo esto, es decir, procurar por todos los medios alcanzar vibraciones más altas, vibraciones de amor, esta gente ya no les vamos a ser útiles y se van a morir de inanición. Se van a morir de hambre. Se van a morir de hambre. Hay otra cuestión que también sería interesante comentar. Si cada uno de nosotros está consciente que debe dejar de ser un procesador de alimentos. Yo creo que no. Por ejemplo, no sé si han visto cómo funcionan los procesadores, ¿no? Le quitan, le abren la boca y pues va la zanahoria, el plátano, la carne, y luego los desechos. Uh-huh. Y el procesador nada más sirve para eso. ¿No? Y debemos entender por qué tenemos que comer cadáveres. ¿Por qué mi cuerpo tiene que someterse a recibir un alimento como si yo fuera ese procesador de alimento? No, pues es que si no me muero, es que... ¿Y cómo sabemos? O sea, al final de cuentas, eso mismo forma parte de esa esclavitud a la que nos tienen atados, ¿verdad? Debemos entender que es necesario alimentar el alma y el espíritu, y ese no se alimenta con frutas y verduras, ni mucho menos con carne, ¿no? Son con esas emociones que todavía son muy desconocidas para la gran mayoría de nosotros. Hay que buscarle. Bien, y es aquí donde nos engañan, porque nos crean dogmas, religiones, para hacernos sentir que estamos haciendo lo correcto. Pero la verdad es que no. Debemos despertar de una manera más simple, más sencilla. Bien, al principio del programa les decía que si no somos la cúspide de la cadena alimenticia, imagínense, yo les decía, hay que bajar un par de peldaños. Uh-huh. Entonces quiere decir que hay dos arriba de nosotros. Bien, fíjense bien. ¿Qué sucedería si estos malos, malandrines, reptilianos que se alimentan de nuestra energía, estuvieran poseídos por otras razas superiores a ellos, y que ellos hicieran lo que nosotros hacemos con los pollos? Es exactamente lo que están haciendo. Entonces, esa gente también está poseída. Es depredada. Es depredada, también. Por eso es que nosotros hay que bajarnos de ese pedestal que teníamos 2 rayitas. Y empezar a mirar a las otras especies con mayor compasión, amor, ternura, y tratar de entender que son nuestros compañeros de viaje, ¿no? Sí. Bien, no nos crean, está difícil de creer, la verdad, está difícil de creer. Es que usted nos pide que nos opongamos a 2000 años de historia de la humanidad. No. Está... No, a que rompamos todas las cadenas que nuestro señor productor nos pone también aquí. ¿Por qué tenemos que ser así? Sí. ¿Por qué? Sí, es a donde yo les invitaría a hacer reflexiones, estimados amigos míos.
para que se den cuenta de si hay algunos indicios que nos conduzcan a pensar todo esto. Que ustedes mismos los vayan detectando, que ustedes mismos vayan sopesando cuánto vale la verdad de esto, o es pura fantasía, o es pura ilusión, es pura imaginación. Yo siento en lo particular que no, yo siento que sí hay indicios como para poder empezar a crear todo esto. Definitivamente. Una nueva cultura, perdón, una nueva cultura, una nueva filosofía, que hay que crear, un nuevo concepto de vida. Exacto, sí, un nuevo concepto de vida, tratando de ser más espirituales. Vamos a ver en el siguiente tema, que es el despertar, que básicamente yo voy a tratar de enfocarlo de la manera más espiritual posible, porque de alguna manera voy a tratar de compensar todo lo horrendo, todo lo bestial de este tema que estamos viendo con el otro tema, que es prácticamente el despertar, y ahí nos vamos a dar cuenta de una serie de cosas. ¿Cómo la ve? Muy bien. No es mejor el que tiene más, sino al que le falta menos. Así es. ¿Verdad? Así es. Pues no nos crean, hay que lo investiguen, que se hagan preguntas, respuestas, ¿no? Revisar la historia. ¿Por qué todas las pirámides en todo el mundo adoraban? Ya lo hemos visto, ingeniero. Sí. Adoraban reptiles, hacían sacrificios. ¿Para qué? Y nos heredaron esa costumbre de ser tan despiadados con los animales, que seguramente así también nos ven, como animales de su ganado. Bueno, vamos a corte y seguimos con el despertar. No se vayan, volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Señales Ocultas por Tercera Llamada Radio y entramos ahora al tema del despertar, ¿no, ingeniero? Exacto. Sí, miren, fíjense, nuestros 5 sentidos nos dicen que nosotros estamos separados. ¿Sí? Bien. Despertar, vamos a definirlo como tomar conciencia de que el mundo en que vivimos no es real. Una probadita de esto, lo vimos la clase, lo vimos la semana pasada. Sí, pero sí son unas clases, la verdad. No, es que estoy muy acostumbrado a esto porque fui maestro 20 y tantos, cerca de 20 años. Les decía entonces, si simple y llanamente nuestro cuerpo es un cúmulo de átomos y los átomos están formados por partículas subatómicas, de tal manera que distribuidos entre el núcleo y los electrones, se encuentra que solamente el 0.1% del tamaño del átomo es materia. El resto es espacio libre. Entonces, ¿cuál materia? ¿Cuál solidez? No hay. ¿Cuál continuidad en la materia? Tampoco hay. ¿Sí? Bien. Si ahora veamos esto. ¿Cómo podemos decir que algo es real o es irreal? Es real aquello que no cambia. Espíritu, conciencia, mente, alma, no cambian. ¿Qué cambia? Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nace, crece, se reproduce y muere. Ya cambió todo eso. Es un pequeño ciclo, simple y llanamente. Bien. Me voy más allá. El cuerpo no fue creado por el creador de todo el universo. Fue creado por los humanos, porque somos co-creadores con él. Y el cuerpo tiene en su interior el espíritu, la conciencia y el alma. Entonces, desde el punto de vista espiritual, nosotros somos seres energéticos experimentando un cuerpo humano. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo nos damos concretamente? ¿Cómo nos damos cuenta de que algo no es real? Porque cambia.
Bien, Para entonces... ser real tiene que ser permanente. Permanente, no cambiar. Despertar, entonces, como les decía, es tomar conciencia de que el mundo en el que vivimos no es real. Eso es despertar. De otra forma estaríamos viviendo en un mundo de percepción, un mundo de ilusión, un mundo de interpretación, no de hechos. Bien, fíjense que me encontré algo, revisando ese material, me encontré dos maneras de escribir la palabra conciencia. Conciencia con C y conciencia con SC. SC. Y repetidamente y de manera así loca yo hacía, es que no puedo tomar un patrón. Me puse a investigar, entonces, ¿qué cosa es conciencia y qué cosa es conciencia con S? Conciencia sin la S es el conocimiento de lo que nos rodea en base a los órganos de los sentidos. En sentido moral es la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Conciencia con S, perdón, conciencia con SC, Exacto. es el conocimiento de sí mismo. La conciencia define el ser. Okay. Se es consciente de sí mismo y de lo que nos rodea en base a lo que uno es. No lo que uno percibe, que es el caso contrario. Exacto. Órale. Entonces, a veces, y ese a veces casi se da cotidianamente, son términos intercambiables. Con el sentido general de percepción o conocimiento, se usa en ambas formas. Sabemos que la percepción es ilusión, el conocimiento es la verdad, entonces no es lo mismo. ¿Sí? Pero semánticamente, entonces, conciencia es conocimiento de sí mismo, con C, perdón, conciencia con C, nada más, es el conocimiento de lo que nos rodea en base a los órganos de los sentidos. Punto. Sí. Conciencia con SC es el conocimiento de sí mismo. ¿Ok? Bien. Ahora, la conciencia no es un estado, sino es la esencia de lo que somos. Somos conciencia. Es nuestro ser primigenio, lo que fuimos y lo que seremos, sin tiempo, sin vida, sin muerte. Somos conciencia por encima de todo. No somos un nombre, un número. No somos cristianos o musulmanes o budistas. No somos americanos, europeos o asiáticos. No somos blancos, negros o amarillos. Ni siquiera somos hombre o mujer. Y ahora quimera, ¿no? Somos conciencia y esa esencia es lo que nos une a todos los seres, en todos los lugares y en todos los planos de este y todos los universos. Sí. Surge la pregunta, ¿dónde reside la conciencia? ¿Dónde reside la conciencia? Bien. Vamos a verlo desde este punto de vista, a ver qué les parece. El actual modelo biológico sigue estando basado en la clásica visión newtoniana de hace más de 300 años, de la materia y la energía, de cuerpos sólidos y separados que se mueven de manera previsible en el espacio vacío. Y en una visión cartesiana, que esto es debido al pensamiento de René Descartes. ¿Cómo se pronuncia, señor productor? Descartes. Bien. Esa visión cartesiana es la concepción del universo como un mecanismo, analogía que se aplica también a los seres vivos, separación del pensamiento y la materia y paralelamente de la mente y el cuerpo. Es decir, siguen tratando al hombre como una máquina. Un procesador. Que no puede ser. De que el cuerpo es algo separado del alma o de la mente. En este modelo, pues nada puede reflejar con precisión la complejidad del ser humano, su relación con el mundo y más concretamente con su conciencia. Es decir, de acuerdo con Newton y con Descartes, no podemos llegar a ninguna conclusión de dónde reside la conciencia. ¿De acuerdo? Bien. Para acabarla de amolar. Según los neurofísicos, la conciencia reside en el córtex cerebral, que es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Y es el resultado, fíjense nada más, y es el resultado de una simple combinación de compuestos químicos y células cerebrales,
Aquí ya lo llevan los neurofísicos al campo de la física, al campo material, y es algo inmaterial. Bien. Desde hace 40 años el método científico ha tratado de dar respuestas a sencillas preguntas como ¿dónde se encuentran nuestros recuerdos? Buscando pistas en los procesos fisiológicos neuronales, químicos y más recientemente cuánticos de la estructura energética que conforma el cerebro. Y fíjense lo que han hecho. Esta búsqueda, estos científicos, han buscado lo que ellos le llaman huellas némicas, que supuestamente deberían existir, ¿sí? Esas huellas ménicas son un concepto freudiano que señala la forma en que esas huellas o acontecimientos se inscriben en la memoria. Según Freud, esas huellas se depositan en diversos sistemas del aparato anímico. Bien, esas huellas némicas los tratan como si fueran materiales almacenados de alguna forma en el sistema nervioso, dependientes de las uniones entre las células neuronales, las llamadas sinapsis. Uh-huh. Ha tratado de encontrar de muchas maneras y no han podido encontrarlas. Incluso hubo un científico, Carl Laszlo, basado en entrenar animales para que aprendan trucos y luego remover parte de sus cerebros, fíjense nada más qué experimentos, para ver en dónde se almacena el aprendizaje, demostraron para su asombro que podía retirarse hasta el 60% del cerebro y seguía con los recuerdos del animal. Está cañón. Entonces, seguía la retención y ellos concluyeron, ahí no se encuentra entonces en el cerebro. Bueno. Otro señor, Boy Scott, manifestó la perplejidad de los buscadores de las huellas némicas diciendo, la memoria parece estar en todas partes y en ninguna en particular. Todo el cuerpo. Bueno. Hay un libro de Rupert Sheldrake que se llama El renacimiento de la naturaleza. Ese es un biólogo connotadísimo. Sugiere a esto una respuesta tan revolucionaria como sencilla. Y dice, tal vez exista una razón ridículamente simple para todos estos fracasos recurrentes. Es posible que las huellas némicas no existan. Así de simple. Bueno, entonces, por el mismo motivo podría verse condenada al fracaso una búsqueda dentro del televisor de huellas de los programas que uno ha visto la semana pasada, por ejemplo, y uno trata de buscarlos ahora, y lo que hace es que simplemente no comprende que el televisor lo único que hace es conectar para ver el programa, pero no lo almacena, y es lo mismo que hace el cerebro, conectar, pero no lo almacena, ¿sí? Entonces, dice, si volvamos a pensar en la analogía del televisor, el daño en algunas partes del circuito puede ocasionar la pérdida o la distorsión de la imagen. El daño en otras partes puede determinar que el aparato pierda la capacidad de producir sonido. Un fallo en los circuitos de sintonía puede impedir que se reciban uno o más canales. Pero esto no demuestra que las imágenes, los sonidos y los programas estén almacenados en los componentes dañados. Entonces, con eso termina 40 años de investigación de los científicos. A su mecha. Dice, pero si la memoria no estuviera localizada en el cerebro, sino que esta fuera más bien un órgano que la sintoniza, o estructura como una especie de compleja antena receptora, entonces, ¿dónde estaría? Bien. En 1964, el físico irlandés John Stuart Bell demostró que a nivel cuántico, todas las partículas del universo pueden comunicarse entre sí instantáneamente, sin mediar movimiento entre ellas o transferencia de energía de algún tipo. A estas conexiones Bell las denominó no locales, ya que ocurren entre las partículas por fuera de cualquiera de las dimensiones de la física observables
esto representaba un serio problema para Einstein. ¿Por qué? Porque si recordamos la teoría de la relatividad de Einstein, decía que la máxima velocidad a la que se podía mover algún cuerpo en esta tercera dimensión era la velocidad de la luz, que es de 300.000 kilómetros por segundo. Sin embargo, si una vez que usted y yo nos conocemos y nos separamos cientos de kilómetros, lo que me suceda a mí le va a suceder a usted, como dos partículas que se conducen de acuerdo con la teoría de la física cuántica, que además no deja ser teoría, todavía. Sin embargo, nos ha venido a dar una serie de luces, una serie de indicaciones, una serie de comprensión de esos asuntos, que de alguna manera ha tratado de reunir la religiosidad con la parte científica. Y más que la religiosidad, la espiritualidad, sí, con la parte científica. Porque las religiones ya sabemos que dicen muchas mentiras acomodadas a su conveniencia. Entonces, está cañón. Bien. Entonces, este señor Rupert Sheldrake, que por ahí vino a irrumpir en esos experimentos, trasladó todas estas teorías primero al campo de la biología evolutiva y luego al ámbito de toda la naturaleza, bajo el nombre de campos mórficos. ¿Se han puesto a pensar por qué no nosotros nacemos con cuerpo de jirafa? ¿O por qué las jirafas no nacen con cuerpo de conejo? ¿O por qué los conejos no nacen con cuerpo de tortuga? Ese señor dice que se debe a estos campos mórficos. Estos campos, según la teoría de Sheldrake, son órdenes implicados de una naturaleza intrínsecamente evolutiva. Son campos de información que organizan conforme atractores caóticos, así le llama él, el desarrollo de todas las cosas en el universo, desde los órganos hasta los tejidos, las células, los átomos y los estados cuánticos. Cada cosa en el universo depende de una jerarquía de campos dentro de campos, de órganos, de tejidos, de células y de átomos. Es decir, cada especie viviente en este universo está sujeto a un campo mórfico. Y entonces todo lo que le suceda a un individuo de esa especie, en automático, debido a la resonancia mórfica y al campo mórfico, le sucede a todos los demás. Si hay alguna degeneración o algún avance evolutivo, en automático lo tienen. Y esto de alguna manera se vino a comprobar con la aparición de la teoría del mono 100 o de la masa crítica. ¿Sí? Ahí lo vinieron a tratar de entender de alguna manera. Aunque no sabemos cuál es la masa crítica, cuántos individuos se necesita para cambiar, para llegar a alcanzar esa masa crítica y que cambie toda la especie, sabemos ahora que sí existe esto, porque se han hecho experimentos científicos y se ha comprobado. Sí. Entonces, los campos mórficos serían literalmente campos de memoria, ya que en sí mismos constituirían la información que conforma la memoria colectiva de cada una de las especies que hay en la naturaleza. La información de los campos estaría determinada por los hábitos heredados de cada una de las especies. La actividad formativa de los campos no está determinada por leyes matemáticas y atemporales, sino por las formas reales y los hábitos asumidos. Bien. Fíjense que todos estos conceptos ya incluso los manejaba Jung y ya nos habla él de una memoria colectiva en la cual cada miembro de la especie puede apoyarse y a la que a su turno puede realizar aportes, lo que yo les acababa de mencionar. ¿Sí? Estos campos no locales, porque no están dentro, actuarían entre sí a través de un proceso denominado resonancia mórfica, llevando información hacia los campos de su misma especie. Por esta razón, para Sheldrake,
La memoria depende de la resonancia mórfica y no de depósitos némicos materiales. Cuanto más similar es un organismo a otro del pasado, más específica y eficaz será la resonancia mórfica. En general, cualquier organismo es sumamente semejante a sí mismo en el pasado y por lo tanto sensible a una resonancia mórfica altamente específica de su propio pasado. Esta autorresonancia ayuda a conservar la forma del organismo, a pesar del cambio continuo de sus constituyentes materiales de modo análogo. En el reino de la conducta, la autorresonancia es un organismo, se sintoniza específicamente con sus propias pautas pasadas de actividad. No es necesario que los hábitos de conducta, lenguaje o pensamiento, o los recuerdos de hechos particulares y acontecimientos del pasado, se almacenen como huellas materiales en el cerebro. En otras palabras, la memoria para Sheldrake es un campo dinámico de información no local, incluido en el campo de la memoria general de la especie, donde entonces el cerebro actúa como agente de contacto de ese campo de memoria y trae los recuerdos y la memoria a este cuerpo a través del cerebro. El cerebro entonces conecta con todo esto. En cada especie, en cada especie. Bien. La conciencia no es un principio metafísico, sobrenatural, sino una propiedad fundamental del universo en el sentido más amplio. Podría no tener localidad, sino estar diseminada en todas las cosas como una red que reinforma la totalidad del cosmos. El universo total es viviente y activo, ya que vida implica conciencia. El cerebro pierde la exclusividad de la conciencia, que se convierte en una propiedad de todo el cuerpo. Les debo recordar que la percepción no es real, ya lo veíamos. Lo que es real es el conocimiento, es la verdad. La percepción depende de nuestro marco de referencia, de nuestra experiencia, de nuestro contexto, que es lo que le va a dar en un momento dado significado a lo que percibimos, ¿sí? Entonces eso no es real, eso es una ilusión. Bien. Fíjense qué pasa. La percepción determina nuestras vidas porque nos hace experimentar en el cuerpo una serie de pensamientos, sentimientos y emociones. Los pensamientos se manifiestan en el cuerpo físico como flujo de energía, en un orden con una frecuencia, ritmo y tonos específicos. Los pensamientos lógico-matemáticos, tanto concretos como abstractos, y las imágenes se producen en el cerebro y son de una gama de frecuencia altísimos. Sentimientos. Los sentimientos se producen en el chakra del corazón, los pechos y el sistema respiratorio, y su vibración es de una frecuencia mucho más alta en ritmo y tono que las frecuencias bajas de las llamadas emociones. Y las emociones son producidas por el humano y no hay más que dos tipos de emociones: miedo y amor. Se generan y se reflejan en los chakras o centros de resonancia energética electromagnética inferiores, llamados chakra raíz, sexual y plexo solar, que incluye el aparato digestivo. ¿A dónde nos conduce todo esto? Bien. Si de alguna manera estamos inmersos en el campo de la percepción, no del conocimiento, no de la verdad, sino en el campo de la ilusión, el campo de la imaginación, caemos en el campo del sueño, en un estado de sueño. Y es en el que vivimos por siempre, desde que nacemos hasta que morimos. Estamos atrapados dentro de la percepción en el campo del sueño. Entonces, ¿cómo despertar de ese sueño? Bien, fíjense bien. Lo que nos mantiene atados a los sueños es la creencia en el placer y en el dolor como maneras de vivir.
y toda una gama de cosas, ¿sí? De placeres que te puede ser, no sé, desde tomarte un vasito de agua hasta hacer cosas, qué sé yo, ¿no? Igual el dolor. Entonces, en ese gran margen, esa dualidad, es que estamos viviendo. Se nos va toda nuestra vida. Bien. Pero fíjese qué curioso. El dolor nos muestra que el cuerpo es real. Porque me duele, simple y llanamente, ¿no? Tengo el dolor. El dolor siempre se produce cuando quieres cambiar algo de tu sueño. Y para ello empleas el sacrificio, el cual está atado a la culpabilidad. En el caso de la culpabilidad, y específicamente lo trata un curso de milagros, en el libro que se llama así, Curso de Milagros, dice que la culpabilidad ya nace uno con ella y se debe al pecado original. Imagínense lo que pasa ahí, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿cómo me van a culpar de algo que yo en mi vida hice y que ni siquiera estoy enterado y estoy naciendo ya con esa culpa? Sí. Y que debido a esa culpa se debe mi sufrimiento aquí. Sí, porque creemos firmemente que nuestros cuerpos, así no lo demuestran además, uh-huh, están separados. Es decir, que todos estamos separados. Pero estamos unidos en mente, estamos unidos en conciencia, y ahí somos energéticamente uno solo. Deberíamos estar. Estamos. Lo que pasa es que no lo creemos, no nos damos cuenta, no lo superamos, que somos cuerpo. Uh-huh. Por eso cuando viene la muerte, ¿qué sentimos? Miedo. Porque creemos que se acaba la existencia. Y ese miedo nos vuelve a mantener en el mundo de ilusión, porque quedamos en la percepción. Y ahí estamos en un círculo vicioso. Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer es despertar en el sueño, que no es lo mismo que despertar del sueño. No sé si me explico. Sí. A ver, lo primero que tenemos que hacer, estamos dormidos. Entonces, si ustedes en el sueño despiertan, se van a dar cuenta que ustedes están llamando a su sueño a toda la gente que está interviniendo, a todo lo que está formando parte de su sueño. Ustedes lo crearon. Si ustedes se dan cuenta entonces, despertando en el sueño, de que eso es, ustedes lo pueden modificar a voluntad, porque es creación suya. Cambia la situación totalmente. Bien. Entonces, si te das cuenta, no estamos separados de nada ni de nadie. Y ahí lo puedes ver, porque un sueño es un estado alterado de conciencia, así como la meditación en sus diferentes gamas. Son estados alterados de conciencia, sin necesidad de tomar, de oler, de fumar, de inyectar, nada de hierbitas de esas, ayahuasca, peyote y las de esas, ¿no? Sí. Aquí de manera natural, a través de un sueño, a través de una meditación, tienes un estado alterado de conciencia, de tal manera que tú puedes ver tu realidad, válgase la redundancia, real, no la realidad virtual, que es lo que estamos viviendo. Bien. Si queremos despertar del sueño, hay que dejar de prestar atención a los valores del mundo. Hay que empezar a mirar los valores que andan o que anidan en todos los corazones. Despertar implica saber que afuera no hay nada que pueda hacerte feliz. Que tu sufrimiento consiste en la creencia de que hay algo afuera que tú deseas. Buscas algo fuera que tienes dentro, sí, y no te das cuenta porque no eres consciente de ello, porque estás dormido. Y estás dormido porque estás cayendo en la percepción, no en el conocimiento. Estás cayendo en un mundo ilusorio. Eso no existe. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa, por ejemplo, en el programa de la vez pasada vimos algo referente a esto? ¿Sí? ¿Y qué decíamos? A ver, lo que se ve atacado es el cuerpo, es la parte material. La parte espiritual no le pueden hacer nada. Y dice un curso de milagros, postula un curso de milagros. Nada que sea real, y es real porque lo creó el creador, Dios, puede ser atacado. Claro. Porque es la autoridad máxima y suprema. Ahí es donde radica el poder, ¿no? Ahí está todo. Ahí está todo. Definir lo real. Sí, entonces, si nosotros no nos damos cuenta de que somos energía y no cuerpo, seguimos viviendo en un mundo ilusorio. Sí. Y pasa algo, ingeniero, que ahorita está muy de moda con todas estas creencias de la New Age y que se pone de moda la película del Secreto y todas estas personas que abusan de eso, de esas creencias. No es que no exista, sino que a la gente no le explican que no es simplemente manipular la mente o manipular la creencia, sino que es cambiar la realidad. O sea, la conciencia. O sea, no estamos diciendo de que sí te puedes hacer rico. O sea, no es algo que no sea factible. Sí te puedes hacer rico. Pero si tú no cambias la conciencia de lo que es la riqueza, no solamente el pensamiento. O sea, porque lo sigues tú viendo como una realidad, como una materialidad, ¿no? No lo ves desde el punto de tú como ser creador, como conciencia. Entonces, cuando tú lo plasmas a un milagro, a un acto de magia por medio de mi pensamiento, de mi cerebro, que es algo físico, ahí no se produce absolutamente nada. Nada, porque estás creando otra ilusión. Ilusión sobre ilusión. Entonces, ¿qué ganaste? ¿Desilusión? ¿Por qué? Porque no sé qué desilusionar. Te vas a desilusionar. Ni esto me funcionó. Ni lo otro, ¿no? Exacto. ¿No? Pues muy interesante. Hay que estar conscientes de lo real y lo irreal. Y lo real. Déjeme acabar. Se nos va a ir el time. Mire, el miedo es el mayor obstáculo para despertar. Entonces, para despertar hay que aplicar la máxima metafísica. El cuerpo no existe, es una ilusión. Es necesario comprender que el dolor que se experimenta en este mundo es el resultado de la culpa inconsciente, que es ilusorio. Y finalmente, es necesario perdonar y no juzgar. Y esto es muy importante. Vean, perdonar, fíjese qué tan simple es. Perdonar es pasar por alto, mirar más allá del error, haciendo de esta forma que nunca sea real para ti. No dejes que tu percepción se fije en el error, pues de lo contrario creerás lo que tu percepción te muestre. Fíjense que explicado de otra forma. A ver, usted me hace algún daño que yo en un momento dado considero un error. ¿Sí? Bien. Esa sería una causa. Y el efecto sería mi enojo. Bien. Si yo elimino la causa de usted, pasando por alto lo que me hizo, y yo veo por encima de ese error, más allá de ese error, no lo tomo en cuenta. Lo paso por alto. Simple y llanamente. Entonces estoy eliminando la causa, por lo tanto no tengo un efecto. Sí. ¿De qué depende? De mi posición. De su conciencia. Nada más. Es como dicen dominar el tigre, ¿no? ¿Sí? ¿Y sí o no? Es decir, a veces dice uno, se enoja el hombre. Dice, ¿y qué gané? Ah, desquité mi coraje. Pensándolo bien, ¿no? Dices, a ver, no ganaste nada. Complicaste todo. En cambio, si dejas pasar ese error, lo pasas por alto, que eso es el perdón. Si tú pasas por alto ese error, ves arriba de ese error. Y hay un crecimiento de conciencia.
Porque te reubicas, ¿no? ¿Sí? O sea, como que no el error, o sino... Exacto, es que nos han enseñado como que darle más importancia a este mundo de las emociones, de los sentimientos que se combina con el plano material. Pero cuando uno se desubica o se descentra, como decía Castaneda, de ese eje por el que siempre estuviste, pues todo cambia. Sí, porque entonces tú le das el poder a esa gente de que te haga daño. Y le estás diciendo, esto me hizo mucho daño. Uh-huh. ¿Sí? Porque él fue la causa, pero el efecto... Hubo efecto. Hubo un efecto. Y ese efecto se ve que a ti te dañó. Uh-huh. Sí, entonces, si eliminamos ese efecto, perdón, eliminamos esa causa, eliminamos ese efecto. Y entonces estamos perdonando y podemos crecer. Y en la medida que se vaya experimentando, se va creciendo. Sí, porque en la medida que vas aprendiendo a perdonar, vas evolucionando. Sí, se da un despertar. Se da un despertar. Bien. La otra parte que venía aquí es el juzgar. Juzgar es el proceso en que se basa la percepción, pero no en el conocimiento. Bien. La decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. Abandona todo juicio. Si abandonas la causa, no habrá efectos. Claro. Fíjense, ¿cuántas y cuántas veces hemos juzgado sin tener todo el conocimiento, todos los datos que se necesitarían para poder juzgar? ¿Y cuántas veces nos hemos arrepentido porque nos hemos dado cuenta de que lo que habíamos juzgado y habíamos reconocido como cierto, lo habíamos dado como válido, no era tal, no era cierto? No, y es un deporte. O sea, para muchas personas es un Además, deporte juntarte con las amigas, con los amigos, tomarte un café. Y el chisme es como que la parte más ejemplificada del juzgar. Sí, sí, así es. Porque así hasta es. por hacer chisme, por convivir, creas cualquier tipo de mentira. Sí, sí, así es. Sí, porque eres protagonista. Uh-huh. Te vuelves importante ante tu grupo de gente. Sí, aunque tu conciencia digas, híjole, qué rata me vi, ¿no? Sí, juzgas por convivir o juzgas por ser parte de. Sí, nada más. Sentirte parte de. Sí, nada más. Entonces, para despertar es necesario entonces perdonar desde el punto de vista espiritual, ¿no? Y no juzgar. Y eso nos permitirá un crecimiento extraordinario. Qué complicado es todo este rollo. Suena simple, pero es muy complicado. No, me refiero a tener que desaprender. Sí. ¿Verdad? Pues hablábamos hace rato de crear una filosofía nueva, Sí. diferente, Sí. verdadera. Porque estamos inmersos en un mundo de ilusiones y un mundo de mentiras, un mundo de ocultamiento. Uh-huh. Nuestra propia naturaleza como cuerpo, como materia, es de esa índole, Sí. de imaginación, de ilusión, de mentira, de falsedad, de ocultamientos. Y todavía, como formas de control, nos cae educación falsa, patriotismo Inútil. inútil, gobiernos que nos falsean los datos y nos ocultan otros. Gobiernos que no son líderes. Sí, porque además no defienden al ciudadano, defienden Sus intereses propios. el billete. Entonces, dices, todo ¿En esto, quién confío? Sí, estoy cayendo en un mundo bizarro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo me doy cuenta de todo esto, tengo que desaprender y volver a aprender. Uh-huh. Pero ya ahora sí, de una manera consciente, entendiendo lo que me está pasando, para poderlo asimilar, y lo voy a asimilar mucho más rápidamente, porque lo estoy haciendo de manera consciente, experimentando, no cayendo en la ignorancia, no cayendo en la creencia, sino experimentando de alguna manera la verdad. Ya no es sujeto a unas percepciones.
Tú creas, es como decían, que se altera la Matrix, ¿no? Porque tú la modificas y tú Exacto. creas tu propia Matrix. Exacto. Eso es lo que vimos el programa de la semana pasada. Y en la Matrix. Eso. De la Matrix. De la Matrix, precisamente. ¿Cómo la ven? Súper interesante. Ya que está interesante todo este tipo de cosas. Bien. Hay Pues, que estar conscientes de lo que los dioses quieren de nosotros y que es necesario despertar. Sí. Y hasta ahorita, si analizamos fríamente, entre el programa pasado y este programa hemos visto 3 temas de lo que sería lo que consideran alguna gente que está exponiendo en YouTube y subiendo películas y subiendo videos, etcétera. Serían ya 3 temas de todo ese concepto que se llama la celda planetario, y nosotros le llamamos aquí la celda dimensional, porque estamos viviendo en la tercera dimensión, en ese planeta llamado Tierra, y si vivimos holográficamente, vivimos a través de una matrix que nos crea la realidad virtual y es proyectada a través de una holografía de carácter tridimensional. Entonces estamos viviendo en una realidad virtual, y esa realidad virtual, pues tenemos que saber primero qué es lo que busca esos que consideramos dioses, que no son más que otra raza exógena, creada por Dios, creada por la gente que me creó también a mí, y ver cómo puedo despertar, ¿sí? Y los siguientes programas, si le parece bien, vamos a ver algún tema como, por ejemplo, los contactados y los abducidos, que darían un poco más de creencia, porque serían parte testimonial de lo que hemos estado viendo. Entonces, como que el tema va tomando forma a través de todos esos testimonios. ¿Cómo la ve? ¿No? No. Hicimos un previo hace como un año, ¿no, Cris? 1 año y medio de contactados, realidades, mitos o mercados. ¿Se acuerda usted que lo hicimos? Sí. Sí, lo volvemos a tratar ahora con mayor profundidad, ¿no? Ahora buscando la conexión con el espíritu, con la materia. ¿Y cuál sería el objetivo? Porque a mí no me queda muy claro que tenga que existir porque volvemos a caer en lo mismo. Serían élites. Y no hay mucha diferencia entre los dioses de hace 3000 años y los de ahora. Sí, ¿no? sí. Está muy bien. Nos vamos, ingeniero. Nos vamos. Esperemos que este programa haya sido de su completo agrado y que haya sido de su interés, y que de alguna manera les quede una semillita por ahí sembrada para que ustedes mismos vayan experimentando, vayan documentándose, vayan buscando información. Afortunadamente ahora vivimos en el campo de las redes sociales, el campo de la internet, y ahí encontramos una serie de materiales que debemos tener cuidado para manejarlos, cuáles podemos desechar y cuáles debemos seguirle la huella, ¿sí? Hay mucha charlatanería, hay mucho de fantasía, ¿sí? Y pues no caigamos en eso. Entonces, yo espero que tengan mucha suerte y que tengan mucho interés en absorber un poco más de conocimiento acerca de estos temas, porque definitivamente afectan a toda la humanidad en la cual te encuentras tú. Fabiola Locho, ya nos vamos. No, pues muchas gracias. Para mí fue muy muy interesante y muy nutrido este programa. Yo solo me despido dejando una pregunta, que es la de recuerda quién eres, que eso es como que algo que nos ayuda mucho a comprender estos temas. Una pregunta muy difícil, pero pues muchísimas gracias por tenerme en Señales Ocultas, y muchas gracias, ingeniero, muchas gracias, Ramón. Pues hay que venir más bienvenida, casa. Bienvenida. Pues bajo una producción de Cristian Aguilar, señora Margarita, muchas gracias. Fabiola Loch, muchas gracias. Ingeniero,
Pues otra buena clase. Muchas gracias, mi estimado. Yo nada más me despediría pensando así, hay que descubrir el amor. Sí. Porque es la única salida que tenemos. Todo lo demás es irreal. Sí. Pues Dios quede con ustedes. Nos vemos la próxima. Esto es Señales Ocultas. Muchas gracias. Buenas noches.